Mientras vamos a ir abriendo nuestra Biblia en Judas, capítulo 1. En el verso 20. Judas 1 del verso 20 al verso 25. Judas 1 del verso 20 al 25 leemos: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este es uno de los libros más chicos que hay en el Nuevo Testamento, y es Judas, sí, pero no es Judas el traidor, o sea, es Judas, probablemente es, dice que aquí es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús, y Judas era de sus hermanos que no creían en él, hasta que lo vieron resucitado y se convirtieron a él. Entonces Judas está dando amonestaciones. Toda la epístola universal de Judas va en referencia a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Habla acerca de personas blasfemas que no conocen, que se corrompen como animales irracionales, de las personas que normalmente vemos en nuestros días, ¿no? Personas corrompidas, personas malvadas, pero también habla de falsos profetas, de falsos apóstoles, o sea, personas realmente muy mal, ¿no? Y al final termina Judas dándole amonestaciones y exhortaciones a los cristianos, a los discípulos, y entonces le dice: para vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cada ser humano necesita ser instruido en su vida, la manera en que debemos de comportarnos delante de los demás, el trato con las personas. Cuando recibimos educación en nuestra casa, lo primero que nuestros padres nos empiezan a enseñar es cómo me debo de comportar. Y cuando realmente un padre está interesado en la educación de su hijo, lo empieza a enseñar desde pequeño a respetar las cosas, a no ser pelado con los adultos, a no tomar las cosas que no son de él, a no echar mentiras. Nos empiezan a dar instrucciones de un comportamiento. El trato con las personas debe iniciar en nuestra propia casa y de ahí hacia afuera. El contacto diario con las personas nos va enseñando a cómo tratarlos. Tú mismo te puedes dar cuenta cómo iniciaste una relación de amistad. Primero, cuando recién conoces a la persona, pues hasta muchas cosas te dan pena con esa persona. Después vas conociendo a esa persona y empiezas a agarrar confianza con esa persona.
después de un tiempo, cuando ya te conoces con ella, quizás empiezas a hacerle bromas o a hacerte bromas. Y después pueden llegarse a hacer bromas tan pesadas que a los demás hasta se espantan, ¿no? Sí. Pero ¿cómo inició el trato inicial con esa persona? Primero fue de respeto, ¿sí? Y después fueron tomando confianza. Y no significa que esas personas no se amen o no se aprecien, ¿sí? Pero es tanta la confianza que muchas veces ya te conoce esa persona, ya sabe quién eres, conoce tus defectos, conoce tus virtudes. Bueno, aquí el apóstol nos está enseñando cómo debemos de comportarnos. Dios nos da algunas recomendaciones de cómo debemos de tratar a las personas, pero siempre Dios toma en cuenta la condición espiritual de las mismas. ¿Y cuál debe ser la actitud que debemos de tener nosotros para con ellas? En esta iglesia hay personas, hay seres humanos con ideas propias, culturas diferentes, con sentimientos, con problemas, con dificultades, con problemas espirituales serios algunos, que son traídos por Dios. ¿Por qué crees tú que Dios los trajo? Porque Dios los ama y porque Dios quiere tratar con ellos. El hecho de estar aquí este día es un día muy especial porque somos testigos del trabajo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo trae personas a su casa. ¿Y por qué crees tú que los trae? Porque sabe la necesidad que hay en cada corazón. Somos testigos también de la respuesta humana, de la resistencia a dejarse convencer por Dios. Somos testigos de la necedad de la humanidad, de no humillarse delante de Dios. Aquí mismo hay personas que no quieren reconocer sus pecados. Somos testigos de eso, de la respuesta a esas personas a no arrepentirse, a no convertirse a Dios. Hay personas que vienen aquí domingo tras domingo, pero no quieren dejar ese pecado que los separa de Dios. ¿Sí? Aunque no lo creas, aquí hay personas de ese tipo. O sea, que vienen y se sientan y escuchan y le cantan a Dios, ¿sí? Y Dios le dice a esas personas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y se sientan aquí, y ahí están sentados. Y es el Espíritu Santo que los trae domingo tras domingo. ¿Para qué? Para convencerlos de que Él los ama, para que se arrepientan de sus pecados, para que dejen esa soberbia que tienen en su corazón y se conviertan a Dios. Y son resistentes al Espíritu Santo. No se quieren arrepentir. Somos testigos de esas personas que no quieren servir a Dios. Somos testigos de otros que vienen, escuchan y se van. Personas que no encuentran nada aquí para sus vidas. La palabra no es luz para ellos. No saben nada del arrepentimiento, no saben nada de la misericordia de Dios, menos del sacrificio de Cristo. No les impacta en lo más mínimo. Su mente no se estremece ante el sacrificio de Jesús. No les interesa. Probablemente no es su tiempo de estas personas. No lo sabemos. Pero el puro hecho de haber llegado aquí es porque Dios quiere tratar también con ellos. No sabemos si ellos se van a salvar o se van a perder. Solo Dios conoce el fin de ellos. Pero aún a esas personas no les podemos quitar la esperanza de creer y de convertirse a Dios. Entonces, si tú te das cuenta, hay diferentes tipos de personas. Vamos a encontrar personas que son sensibles a la palabra y que empiezan a escuchar la palabra y empiezan a hacer cambios en su vida. Pero también vamos a encontrar personas que son resistentes a la palabra. Aquí en esta iglesia hay personas que aun cuando se dicen cristianas, no tienen evidencias de un verdadero cristianismo. No quieren perdonar. Su corazón está endurecido. También somos testigos de eso.
Somos testigos de personas que se convierten de corazón y que lo primero que quieren hacer es servirle a Dios y se vuelven gente útil en el reino de los cielos. Somos testigos de personas que ya se convirtieron, hermanos, y que le sirven a Dios desinteresadamente, que dan de su tiempo, de su dinero, de sus fuerzas para servirte a ti. También somos testigos de esas personas. ¿Cómo me debo de comportar ante este grupo tan heterogéneo de personas? ¿Qué es lo que me manda el Espíritu Santo? ¿Cómo debo de tratarlos? Veamos ahí en 1 Timoteo, ¿ya quedó? ¿No? 1 Timoteo 4, del verso 12 al verso 16. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12 y verso 10, hasta el verso 16. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero no se lo decía para que Timoteo se envaneciera y pensara que él ya era un anciano en la iglesia o que ya era una persona muy importante, ¿no? Se lo decía y le decía cuáles eran las características que él debía de tener para que aun cuando él fuera un joven, la gente lo viera como una persona espiritual. Y le empieza a dar instrucciones. Sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo a los creyentes. Era la recomendación de Pablo. En la casa del Señor, sé ejemplo a los creyentes. En otras palabras, ¿a quién crees tú? A los hermanos. Sé ejemplo a los hermanos. Yo te pregunto, ¿eres ejemplo? Digo, empecemos ahí. ¿Eres ejemplo a los hermanos? No, hombre, este hermano siempre se está quejando. Entonces ya no eres ejemplo, ¿eh? No, hombre, este brother siempre le anda sacando la vuelta al bulto. ¿Eres ejemplo? No, hombre, este brother siempre pone pretextos. ¿Eres ejemplo? Y aquí lo dice el apóstol, dice, ¿sé ejemplo a quién? A los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Pues los hermanos. En la misma iglesia. ¿Qué te quiero dar a entender con esto, hermano? Que tú tienes una gran responsabilidad de ser ejemplo. Y ahí ni siquiera empezamos todavía con el trato a los demás, ¿eh? Es como tú debes iniciar, como un ejemplo. Deuteronomio 28:13, no lo busques, te lo voy a leer, nomás anótalo. Deuteronomio 28, verso 13. Dice la palabra: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Qué significa ser cabeza, hermano? ¿Quién crees tú que mueve mi cuerpo? Mi cabeza.
¿Sí me entiendes? Y eso habla de un liderazgo, hermano. O sea, Dios te pone por cabeza, no por cola. Y a lo mejor tú dices, oye, hermano, pues ¿no eres tú la cabeza? A lo mejor soy la cabeza porque tú lo has permitido. Porque a lo mejor Dios te da un liderazgo para que tú lo ejerzas. Pero a veces es más fácil cobijarse sobre el liderazgo de otros. Y con esto no quiero decirte que me empieces una revolución, porque también ahí en Judas, un poquito antes, y qué curioso, fíjate hermano, que 3 versículos antes, bueno, 2 nada más porque empezamos, dice: en el verso 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, una persona que causa divisiones es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Y nosotros, la Biblia nos dice que juzguemos en base a los frutos de las personas. Una persona que empieza a causar división, mira, la intención no importa, hermano. Es el fruto lo que vemos, la división. Una persona que causa división, esa persona no tiene el Espíritu. Es una persona que es sensual. Y la persona sensual, ¿qué es lo que hace? Va a tratar de seducirte. ¿Y cómo crees tú que utiliza Satanás a esas personas? Por la lengua. Y empiezan a seducir a los demás, a murmurar y a causar divisiones. Y al rato las hermanas ya andan peleadas unas contra otras. Oh, sorpresa, Satanás en medio de ellas, con forma de mujer. Sí, hermanos. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces Dios te pone por cabeza, pero para que seas tengas un liderazgo ejemplar, no para que empieces a dividir a las hermanas y a hacer pleito entre unos y entre otros. Sí, el diablo también tiene huestes y potestades, y tiene príncipes, y tiene demonios, y tiene también, o sea, también hay jerarquías con el diablo, ¿no? Sí. También el diablo tiene sus propios líderes, ¿no? Que arrastran multitudes al infierno. Pero Dios quiere que tú ejerzas un liderazgo como un verdadero cristiano. Entonces, si tú guardas los mandamientos que Dios te da, Él te pone por cabeza y no por cola. Y puedes ejercer un liderazgo a tu nivel, hermano, atrayendo muchas personas. ¿A quién? A Cristo. Para eso Dios te llamó. Dios nos ha puesto a cada uno como un ejemplo a los demás. Tenemos esa gran responsabilidad. No podemos ser piedra de tropiezo ni a los hermanos ni a los inconversos. Debemos comportarnos de manera irreprensible delante de ellos, y nos dice que debemos de ser ejemplo para los hermanos. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. Vamos a hacer un ejercicio, porque son instrucciones para nosotros. Hagamos un análisis. Tú estás ahí sentado, ok. ¿A quién tienes a tu lado? Voltea, velo, ¿sí? Y luego dices tú, ¿quiénes están hacia atrás, no? ¿Sí? Y vas a ver a muchas personas diferentes, ok. Considera estas personas. Quizás aquí está tu familia, ¿sí? Mira la condición espiritual de tu familia. ¿Están bien delante de Dios? Pregúntate, ¿están bien delante de Dios? Después,
Mira a los hermanos, hermanos que conocemos y que aparentemente conocemos su condición espiritual. Pregúntate, ¿harías algo que los tropezara y que minara su fe? No contesten. Probablemente hay algunas personas que ni siquiera conoces, no sabes cómo están. Pregúntate, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que ellos conozcan a Jesús? ¿Con qué cuidado debes tratarlos a todos y cada uno de ellos? Debes cuidar tus palabras. Tu conducta debe ser la más correcta ante todos y cada uno de ellos. No te los puedes transear, hermano. Son tus hermanos. ¿Sí me entiendes? No los puedes engañar. Son tus hermanos. O es una persona que viene aquí. No les puedes hacer una jugarreta. No los puedes insultar. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedes hacer nada que ponga en peligro su acercamiento a Cristo, su permanencia en Cristo. Porque Dios los trajo y los pone sobre nuestro cuidado. ¿Para qué? Para que los cuidemos, para que seamos ejemplo. No puedes tratarlos mal. La Biblia dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no le hace daño a nadie. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo por ellos? ¿Qué estoy haciendo por ellos? Por eso dice aquí la palabra, ¿sí?, que nosotros debemos, ¿sí?, ser ejemplo para con ellos. ¿En qué? En palabra. ¿Qué palabras les vamos a dirigir a ellos? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Vamos a ser ásperos? ¿Vamos a ser irreverentes? En conducta, ¿cómo me voy a comportar delante de ellos? En amor. Tienes que amarlos, hermano. El amor no hace nada indebido. En espíritu. ¿Cómo es eso? Bueno, es qué tan espiritual eres tú. Los hermanos te consideran una persona espiritual que puede tener contacto con Dios, que hablas con Dios y que Dios te escucha. Entonces, tú tienes que ser espiritual, hermano. O sea, tienes que ser ejemplo a ellos de que eres una persona espiritual. ¿Qué más? ¿Qué más nos pide? Fe. ¿Qué es la fe? En otras palabras, es la confianza que tú tienes en Dios. ¿Sí me entiendes? Ellos tienen que ver fe en ti. ¿Qué tanta confianza le tienes a Dios? ¿Qué tanto crees lo que Dios te ha dicho? Pero si ellos te ven dudar en situaciones difíciles y que de repente ya quieres tirar la toalla y que ya no te quieres congregar, pues ellos lo ven, hermano. Y te ven. O de repente cuando hay que hacer algo y tú no tienes la fe, hermano, para hacerlo, los hermanos te ven y dicen: pues este cuate está aquí, ni se la cree. En todo eso tienes que ser ejemplo. ¿En qué más? En la pureza de tu corazón. Hermano, ¿no has notado así cuando llegan a alguien y te da un abrazo? Hola, pastor, ¿cómo está? Y que tú dices, dije el nombre del pastor, pero no es que a mí me pase, ¿verdad?
Pero ¿no te ha pasado así que de repente alguien llega y te abraza, te da un beso y que tú dices, qué hipócrita? ¿Sí o no? O sea, que tú sabes que no es de corazón. En algunas religiones a las personas les enseñan, hombre, ustedes desde que lleguen así, la risa. Y no es una risa de corazón, hermano, porque después esos mismos te dan unas puñaladas en la espalda. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente debe ver la pureza de tu corazón. ¿Qué tan puro eres? ¿Qué tan honesto eres? ¿Qué tan sincero eres? Hermano, yo escucho comentarios de gente que piensa que hay gente hipócrita, ¿no? Las hipócritas. O sea, que no es cierto que lo sienten en su corazón. O sea, todo eso, hermano, créemelo, se percibe. Se percibe, hermano. O sea, tú mismo sabes cuando una persona te da un abrazo y que le da un gusto tremendo de verte. O cuando te saludan de corazón, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Párate, Judith. Cuando te saludan y te dicen, hola, buenas tardes. Y tú estás, sí, ¿qué tal? O sea, ¿cómo crees tú que se sienten esas personas cuando están saludando y tú estás volteando para otro lado? Que no les importas en lo más mínimo. Y hay otros que ni te saludan. ¿Sí me entiendes? Al pastor sí lo saludamos, pero a los demás no. No se merecen mi saludo. Hermano, esos son ejemplos de cómo debemos de comportarnos. Es más, yo esta prédica la titulé Mi trato con los demás. ¿Cómo te consideran ellos? ¿Te has preguntado? ¿O te interesa cómo te considero yo nada más? Debería preocuparte cómo me considera cada uno de ellos, de mis hermanos, y no solamente mis hermanos, de las personas que se congregan aquí, que andan buscando de Dios, y no solamente de ellos, sino de aquellos que por primera vez Dios los trae aquí para predicarles el Evangelio, para escuchar su palabra. ¿Cómo es mi trato con ellos? ¿Qué más le decía Pablo a Timoteo? Le decía, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Empápate de la palabra. ¿Sí? O sea, ten un conocimiento de la Escritura. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de la doctrina, de ti mismo, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás, tú y los que te oyeren. Y luego ahí en Judas 1, 20, 21, te vuelvo a leer el principio, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Edificándonos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué significa eso? Blanca, ¿qué piensas que sea eso? Edificándose sobre tu fe, sobre vuestra santísima fe. Ok, ¿quién más? Braulio, ¿qué piensas, hermano, de cuando dice edificándonos sobre vuestra santísima fe? Ay, brother. Sí sabes, brother. Sí sabes, pero se te olvidó. ¿Qué es edificar, hermanos? A ver, Esther.
Ok, cuando se hace una casa, ¿cómo se hace una casa? Primero pones cimientos, luego castillos, tabiques, la losa, luego el piso, luego los acabados, ¿sí? Entonces, si tú haces un edificio, ¿qué es lo que vas a ir poniendo en ese edificio? Todos los materiales que se ocupan, todos, ¿sí me entiendes? Imagínate que digo, yo voy a hacer una casa en este terreno, ok, y empiezo a hacer la barda en el terreno de un lado, y después echo los cimientos por allá, lejos, y luego levanto un muro por allá, ¿sí? ¿Estoy edificando sobre este terreno? No. Estoy en otras obras, menos en esta. Edificando sobre tu fe quiere decir que todo lo que tú hagas, toda tu vida, debe de estar centrada ¿en qué? En tu fe, en tu creencia. ¿Yo para qué estudio? ¿Yo para qué trabajo? ¿Sí me entiendes? O sea, si tú realmente crees que eres ciudadano del reino y que Dios te salvó y te llamó a su reino, ¿sí? Y te dijo que tú eres un peregrino en esta tierra, y que tu casa ¿dónde está? En los cielos. Ajá. Tú debes de edificar sobre tu fe diciendo, yo voy al cielo y todo lo que hago va en dirección a una sola cosa, a que me voy a ir al cielo. Yo edifico sobre mi fe. Todo tiene que girar sobre mi fe en el Señor Jesucristo. Todo, hermanos. El apóstol dice, no podemos tener amistad con el mundo, porque el que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, tú tienes que estar convencido de que eres hijo del Dios Altísimo, de que eres peregrino en esta tierra, que eres ciudadano del reino, y que cuando te mueras te vas a ir al cielo y no te vas a llevar nada de esta tierra. Entonces, todo lo que haga tiene que ser para edificar tu fe. Tu fe, hermanos. ¿Sí? O sea, eso es lo que tú tienes que vivir para Dios. No es la palabra nada más, ¿no? Son acciones concretas dirigidas a ese punto en específico. Y si te casas es para el reino, hermano. ¿Sí me entiendes? Y si haces una cosa es para el reino, porque vas a estar contribuyendo en el reino de los cielos. La persona egoísta no cabe en el reino de los cielos. La Biblia dice, haceos tesoros en los cielos. Y tu fe debe estar fundamentada sobre eso, hermano. O sea, yo voy a edificar para Cristo. Todo lo que yo haga va a estar en relación a Cristo. Por supuesto que tengo que seguir viviendo una vida normal, con responsabilidades. Tengo mi trabajo, tengo mi escuela, tengo esto, tengo lo otro, pero mi pensamiento está dirigido a una sola cosa, al reino de los cielos. ¿Sí me entiendes? Si trabajo, ¿para qué trabajo? Para el reino de los cielos. Sí, yo sé que con eso mantengo a mi esposa y a mis hijos y me los llevo de vacaciones, pero todo va dirigido a una sola cosa, al reino de los cielos. Eso se llama edificando sobre vuestra santísima fe, hermano. O sea, cuando tú te entregaste a Dios, tú le entregaste todos tus planes a Dios, todas tus metas, todos tus propósitos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Recibe eso y te dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, tú te tienes que desprender de eso, hermano. Y no te digo que me lo vengas y me lo des a mí, no. Sino que tu corazón no tiene que estar puesto en eso. Tu confianza no debe estar puesto ni en tu trabajo, ni en tu familia. Debe estar puesta en Dios. Señor, yo te lo entregué a ti. Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Se lo da a otra persona? No. ¿Qué hace Dios? Te dice, administralo bien. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios te pone como administrador de sus bienes de Él, porque la tierra y todo lo que en ella hay es de Dios. ¿Sí me entiendes?
Y cuando Dios te diga, dáselo a aquel, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dáselo. ¿Por qué? Porque no es tuyo, es de Dios. Y yo creo una cosa, ¿no? Cuando Dios te pide eso, ¿qué crees? Cuando le obedeces, te quitas una responsabilidad. Señor, una responsabilidad menos sobre esto. Eso se llama edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Orando. Bueno, volviendo un poquito a lo anterior, porque luego a veces escribo cosas y luego ni las digo, pero esta sí la quiero decir. Dice, todo lo que haces debe girar sobre los intereses del reino. Tenemos el ejemplo de Jesús para que sigáis sus pisadas, como dice Pedro. Su vida estaba centrada en lo eterno. Se preparó para la eternidad con su Padre. Preparémonos también nosotros, porque nos queda poco tiempo. Tiempo que no debemos de desperdiciar en este mundo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Amén. A eso. Dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra oración. Ora conforme al Espíritu. Pídele al Espíritu que te lleve en oración allí donde el alma se quebranta, hermanos. Donde el alma se desnuda delante de Él y nos muestra quiénes somos. Nos muestra las intenciones del corazón. Nos escudriña hasta lo más íntimo, lo más profundo. Nos lleva a la presencia de Dios. Y cuando estás ahí, puedes clamar, Abba, Padre. ¿Sí me entiendes? O sea, deja que el Espíritu Santo administre tu oración. No lo hagas tú, porque luego nosotros oramos puras cosas tontas a veces, egoístas. No, deja que el Espíritu Santo te lleve. Conservaos el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo más importante, o sea, conserva el amor de Dios en tu vida. Amén. ¿Ya funcionó? Judas 1, del verso 22 al verso 25. Aquí empieza la prédica, pero hace una prédica muy cortita. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto se llama la predicación del Evangelio, hermanos. A los que dudan. Muchos dudan. Aún entre los hermanos hay dudas. Muchos creen, pero las dudas invaden sus mentes. Las situaciones que vemos nos hacen dudar muchas veces de la existencia de Dios. La maldad de las personas, la religiosidad, los malos testimonios nos hacen dudar. Pero la palabra dice, convencedlos. Y yo te pregunto, ¿cómo? Y a ver, tú me contestas. A esos que dudan, la Biblia dice, convencedlos. Yo te pregunto, ¿cómo? Con el testimonio, con el testimonio, con el testimonio. Con amor, con paciencia. Orando por ellos. Haciendo misericordia, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿De esa manera los convences? El Espíritu Santo los convence. Perfecto. Es el Espíritu quien los va a convencer, hermanos. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo quien hace esta obra maravillosa. Pero oh, sorpresa, tú y yo somos los instrumentos que Dios utiliza para esto. Deja que Él ponga palabra
sobre tu boca. Deja que Él haga maravillas en tu vida, para que tu testimonio sea una muestra de que Dios es real. Entrégate totalmente a Cristo. Deja a Dios que controle tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, y entonces podrás convencer a otros de que Él es verdad, de que Él es real, de que Él existe, de que Él tiene preparadas grandes cosas para los que creen. ¿Quién está en este grupo de los que dudan? Puede estar tu familia, pueden estar tus hermanos, pueden estar nuevos convertidos, algunos compañeros de trabajo. Abre tus ojos, allí están, y están esperando pruebas de que Dios existe. Tú eres una prueba de que Dios existe. Demuéstraselo, hermano. ¿Sí me entiendes? A los que dudan, convencedlos. ¿Y cómo los convences? Con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu fe, con tu fidelidad a Dios, con tu santidad, con tu pureza, con tu amor, con tu trabajo, o sea, con todo lo que el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo. Con eso los vas a convencer. En otras palabras, está en ti, hermanos, el poder convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Este mandamiento es tremendo, hermano. Aquí no cabe la pasividad espiritual esperando que las cosas pasen. Tenemos que actuar como verdaderos cristianos que estamos luchando contra las fuerzas del mal. Aquí tenemos que poner nuestro corazón a trabajar intensamente. Tenemos que arrebatarlos del fuego, sacarlos del infierno. Te pongo, por ejemplo, a tus familiares. Ellos no creen. ¿Sí me entiendes? No creen. Tenemos familiares que no creen. Están en el infierno. Es cuestión de tiempo para que las llamas los empiecen a quemar. No creen. Y si creen, dudan. Ellos, hermanos, te tienen a ti como testimonio de que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Pero ¿qué crees? No se convierten. El mundo los atrae. Las cosas de esta tierra son más importantes para ellos que todo lo que tenga que ver con Dios. Ellos, aun cuando te ven a ti convertido, cuando ven que Dios hizo el milagro en tu vida, no creen. No creen. Y tú dices, oye, estoy haciendo todo para que este se convierta. Le doy buen testimonio, le predico la palabra, lo amo, pero no cree. Y son tus familiares, hermano, los más cercanos a ti. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos, pero no creen. Bueno, la Biblia dice, arrebátalos del fuego. ¿Cómo? ¿Cómo los arrebato? A ver. Ayunando, orando, dándole buen ejemplo. ¿Y lo han hecho? ¿Y por qué no se convierten? O sea, como que Dios dice, arrebátalos, haz todo esto, pero no va a dejar que se conviertan. Aquí la Biblia te dice, arrebátalos del fuego. Hermanos, si la Biblia dice que si oras y ayunas, ellos se van a convertir, y si no se convierten, algo está pasando. ¿Hay algo ahí? Algo no cuadra, algo no checa. Arrebátalos del fuego. ¿Cómo? ¿Cómo le eras tú, Andrea, de tus hijos que no se convierten? Y Dios te dice, arrebátalos del fuego. Loida,
Adela, Leti, Alicia, Esther. O sea, ¿cómo le hacemos, hermano? Es un mandamiento que dice, arrebátalos del fuego. La pregunta es, ¿cómo, Señor? Si yo he hecho, o yo creo que he hecho lo que tú me dices, ¿no? Pero no, ahí siguen en el fuego, Señor, tostándose ahí, como los pollos rostizados, dándoles vueltas, el diablo. O sea, ¿cómo los arrebato del fuego? Quizás no se ha hecho como debería de hacerse. A lo mejor no se ha hecho como debe de hacerse. Dice la palabra de Dios que está el reino de Dios y los demás vendrán por añadidura. Ok, Pero obedeciendo, tocando. exacto. Entonces, si tú lo haces y no se convierte, algo está pasando. Cuando dice arrebátalos, no te dice pacientemente esperé a Jehová. Es ya, arrebátalos del fuego. Pero ¿cómo lo hacemos? Si creemos que hacemos las cosas bien, falta que estén bien hechas, ¿no? ¿Se dan por vencido, Mari? ¿Cómo los arrebatamos del fuego, hermana? Vaya, esa era la respuesta. Ellas hace rato lo dijeron, es por el Espíritu Santo que los podemos arrebatar del fuego. Pero ¿cómo? Orando en espíritu. La obra, ¿no? Entonces, cuando yo te digo que no hay, aquí no entra la pasividad espiritual, ¿qué se requiere, hermanos? Que agonicemos por las almas, hermano. Agonicemos por las almas. A ver, hermano, dinos. A ver, pon Efesios 6:18. O sea, esa es la palabra, hermano. O sea, tenemos que agonizar por esas almas, que son almas muy amados por nosotros. Amén. O sea, deja que el Espíritu Santo ponga en tu corazón esa agonía en el alma tuya por ellos. Tú debes de estar dispuesto a esto, hermano, a que Dios te utilice para salvar estas almas, que el Espíritu te muestre la condición espiritual de ellos, que te enseñe lo infelices que van a ser si continúan con esa vida de pecado, que te muestre el sufrimiento que van a padecer en el mismo infierno, y que tu corazón se conmueva hasta lo más profundo y que se quebrante por tus hijos. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No confíes en tus obras, no confíes en que ayunes o que ores, no, confía en que el Espíritu Santo puede poner esa agonía en tu alma por esos seres que amas, para que los arrebates, hermano, del infierno. ¿Sí me entiendes? Sí, Mari. Hermanos, estoy recordando la vida de David Breiner. Y Breiner, él agonizaba literalmente por estar orando por un pueblo, por una tribu, los indios americanos, que ellos querían matarle. Cuando los recibieron a él a los recibieron al bosque a orar, escucharon cómo oraba a Dios por ellos. Entonces ya no hicieron nada y se fueron, cada uno de ellos. Pero él al regresar, el ir a donde ellos estaban, el Espíritu Santo hizo la obra porque se convirtieron al reino de Dios, cada uno de ellos, sin que Breiner hubiera hablado con cada uno de ellos, por el poder del Espíritu y porque él agonizó literal. Y esos ni de su familia eran, hermana. Ni de su familia. ¿Quién le puso a David Breiner en el corazón ese amor por ellos? El Espíritu Santo, ¿no? Y lo primero que tú tienes que reconocer es, Señor, a lo mejor yo no amo a mis padres o a mis hermanos o a mis hijos como debo de amarlos, porque no agonizo por ellos, porque los veo entregados al mundo y no me preocupa mucho, porque a lo mejor estoy confiando en que la palabra dice, ¿sí?, cree en mí, serás salvo tú y tu casa, pero a lo mejor resulta que ni yo creo.
¿sí? Por eso mi casa no se salva, porque no agonizo por ellos. Entonces, hermano, tú tienes, está en ti, hermano, el poder arrebatarlos del fuego. Pídele a Dios que te muestre, primero que te muestre tu corazón, porque a lo mejor está bien endurecido y no los amas como Dios quiere que los ames. Y después que Dios ponga en ti esa agonía, ese amor por esas almas, para que, hermano, estés realmente agonizando por ellas hasta que se salven. Y no confíes y no pongas tu confianza en que los hermanos le van a predicar, es mi testimonio el que los va a convertir. Eso no sirve, hermanos. Debe ser tu sacrificio. ¿Por qué crees tú que Jesucristo en el Getsemaní, cómo oró? En agonía, así. Sí. O sea, estaba él realmente tan compungido y tan preocupado por las almas eternas que agonizaba. Así es como tú tienes que arrebatar esas almas del fuego. Amén. Y por último dice: a otros tened misericordia con temor. ¿Qué significa esto, hermano? Hay personas que los vemos tan engañados, tan metidos en sus cosas, tan apartados de Dios, que aun cuando sabemos que para Dios no hay imposibles, ellos han decidido cerrar su corazón a Dios. Podemos ver a los testigos de Jehová negándose la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo, siguiendo doctrinas de demonios. Podemos ver a los musulmanes, hermanos, con sus locuras extremas, con sus actos de terrorismo, creyendo que le rinden culto a Dios y que se van a ir al infierno. Podemos ver a multitudes de católicos que no quieren renunciar a su idolatría, ponen su confianza en las imágenes y en los muñecos, pero no en Dios. Y muchos de ellos, hermano, se van a perder. Mucha gente esa se va a perder. Vemos a los artistas, a los políticos, a la gente de afuera, compañeros de trabajo, gente con mucho dinero que no se va a salvar, porque la Biblia dice que estrecha es la puerta que lleva a la salvación y espacioso el camino que lleva a la perdición, y que muchos van por ese camino. Todas esas personas se van a perder. Aún puede haber personas entre nosotros que puedan causar una división en la iglesia y que se vuelvan aborrecibles. Y dice la Escritura acerca de esas personas, dice que estas personas, dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué significa eso, hermano? La ropa contaminada por su carne. O sea, esas personas están malditas, hermanos. ¿Sí me entiendes? Digo, no es que yo las maldiga, ¿no? Sino que ellos tienen maldición sobre su vida. Y cuando se mueran, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a ir al infierno. A lo mejor la palabra es dura, hermano, pero así lo dice la Escritura. Aún a estas personas, dice, hay que aborrecer hasta su propia ropa, pero no dice que los vamos a aborrecer a ellos. A ellos, ¿cómo debemos de tratarlos? Con misericordia, hermano. ¿Y cómo? ¿Cómo los tratamos con misericordia? Si son bien impíos, si son bien hijos del diablo, si son enemigos de la cruz, si son opositores al evangelio, ¿cómo los tratas con misericordia? ¿Has visto esas iglesias que de repente expulsan a una persona y le aplican 1 Corintios y le dicen, ni con los tales aún ni comáis? Y esas personas los ven en la calle y la gente no los saluda, se cambia de carril para no hablarles.
¿A estas personas los están tratando con misericordia? No. ¿Cómo es tratar a una persona con misericordia? Ya se lo hiciste ver y dice, yo no quiero nada de Cristo, no me interesa tu evangelio. ¿Y tú? Dios te dice, trátalo con misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermano? Luego ya lo sabemos, ¿no? Es darle algo a alguien que no se lo merece. Dios nos trata con misericordia. ¿Qué crees? Hoy el sol salió para justos e injustos. Hay trabajo para justos e injustos. ¿Sí me entiendes? Dios los trata con misericordia. Pero Dios es Dios, pero tú, ¿cómo los vas a tratar con misericordia? Y el dilema, ¿verdad? Que tú los ves, tú dices, este va rumbo al infierno, o sea, ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué hago para con él? Amén. ¿Y eso quién lo va a provocar en tu corazón? Hermano, la naturaleza humana, ¿qué nos dice? ¿Cómo tratamos a los enemigos? Pues como enemigos, ¿no? Y diente por diente, pero no debe ser así, ¿no? Pero los enemigos, o sea, tú dices, pues no lo voy a meter a mi casa, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo debemos de tratar? Pagar bien por mal. También dice eso, pero en la práctica, hermanos, a veces si te peleas con una hermana ya ni le hablas, y no es tu enemiga, es tu hermana, le retiras el habla. No digo que seas tú, hermano. También se enojan. Digamos, hermanas, mejor no aceptamos Mateo 18. ¿Sí? Sí. Tenemos que ser, hermanos, como Cristo. ¿Cómo amamos a esas personas que se van a perder? ¿Cómo tenemos misericordia de ellos? Ya lo dijeron, no se cansan de hacer bien. No pagues mal por bien. Ámalos. Y eso, ¿quién va a producir eso en tu corazón? El Espíritu Santo, hermanos. Sí, hermanos. Y honestamente, hermanos, o sea, hermanos, o sea, no nos hagamos. ¿Somos así? No, hermanos, no somos así. Si fuéramos así, seguramente Dios no me hubiera dicho, predícales esto. Dios me hubiera dicho, no les prediques eso porque los hermanos son bien amorosos. ¿Sí? Pero no, realmente Dios conoce a su pueblo y conoce a su iglesia y conoce a sus hijos y sabe de qué pie cojeamos, hermano. Y por eso nos da esta palabra, ¿para qué? Para que sepamos cómo tratar a los demás, hermanos. Para que prediquemos el evangelio al 100%. Para que algunos los convenzamos que dudan, a otros los arrebatemos del fuego y a otros los tratemos con misericordia, aborreciendo las cosas que hacen, pero amándolos a ellos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo y Dios se glorifique ante todas las cosas. Dice la Escritura, ahí es, otra vez, hija, Judas 1, verso 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué significa esto, hermano? Para que la gloria sea para Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, para que todo lo que hagamos nosotros sea para la gloria de Dios. Para que esas personas, cuando el Espíritu Santo te muestre la condición espiritual de ellos, que te muestre el final de ellos, que los puedas ver en el infierno revolcándose en las llamas, que el Espíritu te lo muestre, para que los trates con misericordia. Probablemente no la merecen y quizás no merecen ni siquiera que oremos por ellos, pero debemos orar porque Dios me dice que los trate con misericordia.
No hay una sola parte en la Escritura que diga, no oréis por fulanito de tal. ¿No? O sea, tú debes de orar por ellos aunque no se lo merece. Y probablemente, hermanos, y de ahí podamos sacar algunos como los habitantes de Nínive, que se arrepintieron cuando ya había juicio sobre sus vidas. Ayúdalos cuando puedas ayudarlos. Dale siempre un buen testimonio. Ámalos aunque no lo merezcan. Págale siempre bien por mal. Para que en el día del juicio, hermano, Dios les va a mostrar cuánto Él los amó. ¿Sí me entiendes? Y sea Dios veraz. Y entonces, hermano, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Todo esto va encaminado a una sola cosa, a que tu vida y mi vida le den gloria a Dios. Que esto que hacemos lo hacemos por amor a Dios, convenciendo a unos, arrebatando a otros y siendo buenos con otros. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que Dios te pide. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios puede utilizarte a ti. Dios quiere utilizarte a ti. Tú puedes ser luz en la oscuridad para muchas personas. Tú puedes ser un oasis de descanso y de consuelo para muchas almas atormentadas. Tú puedes ser un ángel de Dios para otras personas. Tú puedes ser el instrumento que Dios va a utilizar para traerle salvación a otras almas. Tienes que estar convencido de eso. Y tu vida debe girar sobre el llamamiento que Dios te ha hecho. Y de predicar el Evangelio a todas las naciones, empezando por Jerusalén y hasta el fin del mundo. Dios quiere hacer eso, hermano. Dios quiere utilizarte a ti, hombre o mujer. Él quiere limpiar tu corazón, quiere traer vida nueva a tu vida. Quiere refrescarte, hermano, en sus aguas. Dios quiere utilizarte. Solo tú tienes que estar dispuesto a decirle a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto, Dios, a hacer todo lo que tú me pidas para que yo pueda hacer luz, primeramente a los de mi casa, con mis hermanos en la fe, con las personas que están cerca de mí y hasta el fin del mundo. Porque lo que yo haga aquí por el alma de una persona puede repercutir en otra parte de este planeta, en esa alma de otra persona. A lo mejor nunca van a escribir un libro sobre nosotros, como escribieron sobre David Brainerd, pero no importa, hermanos. Es un libro que se va a escribir en el cielo. Ahí va a estar tu nombre. Vas a ser parte de los héroes de la fe. Tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida, con letras de oro. Y como dice aquel canto, cuando Dios pase lista, ahí va a estar mi nombre. Presente, Señor. Presente. Que escuches tu nombre ahí
en los cielos. Y que Jesucristo te reciba y te diga: pasaos bendito de mi Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque aún nos enseñas a amar a aquellos que no te aman a ti, Señor, porque aún nos enseñas a amar a aquellos que están cerca de nosotros, Señor, a nuestros propios familiares, Señor, a la sangre de nuestra sangre, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, salgamos de aquí realmente con un corazón dispuesto, Señor, a ser moldeados por ti, Señor. Sé tú el alfarero, Señor. Nosotros queremos ser el barro que tú puedas moldear para tu reino, Señor. Queremos ser instrumentos, Señor, y queremos ser realmente efectivos en el reino de los cielos. No queremos pasar desapercibidos, Señor, en tu reino, Señor. En otras palabras, Señor, no queremos pasar de panzazo en el reino, Señor. Queremos entrar ahí con dignidad, sabiendo que, como Jacobo y Juan, Señor, le dijeron a Jesús, que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda, Señor. Que anhelemos un lugar en el cielo, Señor, lo más cerca de ti, Señor. Padre, gracias por las personas que has traído, Señor, por el alma de cada una de ellas, Señor, porque son preciosas para ti, Señor. Cada una de las personas que están aquí son valiosas, Señor, y te agradecemos mucho por ellas, Señor. Por las hermanas y los hermanos, Señor, que con tu sangre has redimido, Señor, y están aquí, te agradecemos por ellos, Señor. Por aquellos hermanos que sirven, Señor, y que nos sirven mucho, Señor, también te damos gracias por ellos, Señor. Por aquellos hermanos que ahorita están en descanso, Señor, y que no vinieron, también te damos gracias por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.